Muy buenos días. En nombre de la patria, damos inicio a la sesión de Constitución. Agradecemos la presencia de nuestros invitados y le damos la palabra al secretario para que lea la cuenta, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Invitados, invitadas, muy buenos días. Señora Presidenta, hemos recibido en esta Secretaría la siguiente comunicación: un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que, tomando por base la normativa internacional y los casos de España y Reino Unido sobre fiscalías supraterritoriales, hace una relación con la situación que se viene regulando en el proyecto de ley que tenemos en la tabla el día de hoy sobre fiscalías supraterritorial, digo. Muchas gracias, secretario. Hoy día tenemos como invitados al Ministerio de Justicia. El ministro ha avisado que viene un poquito más tarde. Está en una reunión y se incorpora a la sesión. Está también el Ministerio Público. El fiscal nacional ha anunciado que se excusa de poder asistir hoy día, pero sin embargo en su representación viene la señora Ana María Morales, gerente de la División de Estudios del Ministerio Público. No sé si está también el asesor, el abogado asesor de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Droga, el señor Samuel Malamud. Sí, también, bienvenido. En representación de la Asociación Nacional de Fiscales está el presidente don Francisco Bravo, acompañado de los dirigentes gremiales José Magnara y Marcelo Leiva. ¿Sí? Muy bienvenidos también. Y en calidad de oyentes está también la Federación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público, FENAMIP, encabezado por su presidenta, la señora Paulina Ruiz, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Fiscalía Regional Occidente, encabezado por su presidente, don Manuel Muñoz, y de la Federación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio Público, AFREMSUR, el director, don Cristian Vivallos. ¿Sí? Muchas gracias. Y por Zoom, secretario, ¿nos acompañan? Sí. Los académicos, y también le damos la bienvenida a los académicos que nos acompañan por Zoom, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, el señor Mauricio Duche, y de la Universidad Diego Portales, el señor Cristian Riego. Les damos también la bienvenida. ¿Les parece que partamos por los académicos? ¿Sí? ¿Senadores? ¿Les parece que partamos por los académicos? Bueno, entonces muy bienvenidos a los académicos nuevamente y le damos entonces, en el orden que tenemos nuestra tabla de presentación, la palabra en primer lugar a don Mauricio Duche de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Muy bienvenido, don Mauricio. Tiene la palabra. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy instalando una presentación PowerPoint que voy a ocupar para apoyarme, que fue enviada más temprano también a la Secretaría, de manera tal que ustedes Aquí la están repartiendo. Aquí la están repartiendo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy muy rápido, sé que el tiempo es acotado. Básicamente, cierto, recordar que el proyecto de ley que estamos discutiendo fundamentalmente implementa una reforma constitucional publicada en febrero de este año, que fija un marco en el cual habrá el proyecto de ley va a tener que sujetarse. Ese marco, creo yo, es importante tenerlo a la vista por unos minutos, ¿cierto? Este marco, en primer lugar, establece un ámbito de competencia de la Fiscalía Supraterritorial basada en 3 elementos. A mí, a decir verdad, no me gustó tanto cómo quedó esta redacción, pero bueno, estos son los elementos que hay que considerar, ¿cierto? La Fiscalía Supraterritorial tiene competencia sobre casos de crimen organizado y delitos de alta complejidad. Esto es una definición amplia, pero yo creo que en el tiempo puede quedarse corta y por eso no me gustó tanto. Luego estos casos tienen que referirse a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales. Lo que no me gustó de esta parte es que al final del día entrega competencia a algo que hoy día está definido en la ley y ya tenemos alguna experiencia en el país de normas constitucionales que hacían referencia a instituciones legales que luego después desaparecen o cambian y generan tremendos problemas interpretativos. Pero en fin, está esto y finalmente el último componente se trata de hechos que requieren una dirección supraterritorial o transnacional a la investigación, que a mí me parece sí es el centro de esto y es correcto haberlo incluido.
Un segundo gran elemento de la definición constitucional, ¿cierto?, es la estructura, que se la pone a cargo de un jefe de la Fiscalía Supraterritorial, y también la norma constitucional establece un par de definiciones bien importantes. Se trata de una persona que es designada y de la exclusiva confianza del fiscal nacional y por tanto durará en el cargo en la medida en que mantenga esa confianza. Además, se establece que tiene el deber de dar cumplimiento a las instrucciones particulares que el fiscal nacional realice en la investigación de los casos concretos que lleve esta fiscalía, lo cual, simplemente para tenerlo presente, representa un cambio importante del modelo actual y por lo mismo requiere ser observado con cuidado, a mí me parece, en su desarrollo en el proyecto de ley. En el modelo actual del Ministerio Público, la Constitución no define la relación entre el fiscal nacional y los fiscales regionales, sino que es algo que entrega a desarrollo de la ley orgánica en el artículo 84, y por tanto esta es una variación respecto a lo que tenemos hoy día. La Constitución define un tipo de relación y vamos a ver cuál y qué problemas puede tener. Y en segundo lugar, esta norma le da un estatus similar a la Fiscalía Supraterritorial, a la Fiscalía Regional, pero luego vamos a verlo con las normas que se desarrolla, sin embargo, con un régimen muy distinto a la vez de las fiscalías regionales, tanto en la duración del cargo, en la forma de designación y en los niveles de autonomía que tiene el fiscal supraterritorial, y por tanto esto también es un tema que hay que observar porque probablemente genere algunas tensiones. Y una tercera gran definición de la norma constitucional que este proyecto de ley debe hacerse cargo, cierto, es que esta reforma no define una estructura ni una organización, dejando libertad al legislador para la reforma de la ley orgánica, cierto, poder hacerse cargo de esta cuestión. A mí me parece esto un acierto y vamos a ir sobre algunas consecuencias que tiene esto para la regulación. El proyecto de ley es un proyecto complejo, reforma al menos 6 cuerpos legales, pero el núcleo duro, sin lugar a dudas, cierto, está en las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, que a su vez también van sobre varios objetivos, ¿cierto? Hay cuestiones que tienen que ver con adaptar a la institución a la nueva estructura. En algunos otros casos son reformas orientadas a dar definiciones más precisas, ¿cierto?, de aquellas que se adoptaron en la norma constitucional. Obviamente, la reforma de esta tiene que hacerse cargo de los aspectos organizacionales donde la Constitución avanza poco, adecuadamente, como ya les dije. Y finalmente hay varias reformas y perfeccionamientos, yo diría, variopintos, en el sentido que van más allá incluso solo de la introducción de la Fiscalía Supraterritorial. Pero cuando uno examina el proyecto con cuidado, se da cuenta que el proyecto es bastante más que simplemente la introducción de una Fiscalía Supraterritorial. Y yo diría que esto hay que tenerlo presente. En mi opinión, hay una redefinición importante de la lógica de distribución de poder al interior del Ministerio Público, particularmente entre las relaciones que hoy existen entre la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional. Y tengo la impresión de que esto puede tener un enorme impacto interno, pero no estoy seguro, por así decirlo, el nivel de claridad que se tiene acerca de esto, porque claro, el propósito más explícito y evidente de esta reforma es crear la Fiscalía Supraterritorial, pero esto puede tener impactos positivos y negativos, ¿cierto?, en lo otro que hay que tener a la vista para la regulación legal. Algunos ejemplos, en mi opinión, de esta redefinición. Por ejemplo, tenemos que la Fiscalía Supraterritorial, en el modelo que se está planteando, constituye una suerte de brazo operativo de la Fiscalía Nacional a partir de, ¿cierto?, el formato que tiene designación, el establecer que se trata el fiscal jefe, un funcionario de confianza, sobre todo en la norma que le permite establecimiento de instrucciones particulares al fiscal nacional. Luego también hay una enorme redefinición de poder al permitir o darle poderes a la Fiscalía Nacional para definir qué casos, ¿cierto?, van a quedar bajo competencia de la Fiscalía Supraterritorial, y luego tener poderes para, por así decirlo, quitarle los casos a los equipos regionales, ¿cierto? Y además teniendo la facultad de resolver, en definitiva, las contiendas de competencia que se generen en este tema. Por cierto, hay un elemento de la reforma constitucional, ¿cierto?, que no tiene que ver con la Fiscalía Supraterritorial, que es un elemento de redefinición importante, que es haber agregado una causal adicional de remoción de los fiscales regionales por incumplimiento manifiesto, reiterado de las instrucciones generales del fiscal nacional, y a ello uno podría agregar que también hay una cierta redefinición de los sistemas de análisis criminal que, al focalizarlos más en crimen organizado y delitos de alta complejidad, a la vez le está dando mayores poderes, creo yo, a la Fiscalía Nacional. ¿Cuál es la justificación aparente que hay detrás? Que hoy día en el modelo actual la Fiscalía Nacional
tiene pocos dientes, por así decirlo, para tener una conducción más fuerte de la institución. Yo creo que esto es un diagnóstico adecuado. Creo que como nos quedó el modelo, efectivamente hoy día el fiscal nacional y la Fiscalía Nacional a veces tiene pocas posibilidades o pocas herramientas para poder imprimirle un sello y llevar a la institución, ¿cierto?, en una cierta orientación. Pero me parece que la pregunta que está pendiente es si a través de este tipo de facultades, como algunas de las que se están contemplando en este proyecto de ley, es la vía más adecuada, y luego voy a ir con más detalle, sobre todo a la principal para efecto de la Fiscalía Superior Territorial. ¿Qué es lo que puede ocurrir en cambio? Que esta reforma, si no tenemos conciencia del impacto que puedan tener, podrían generar enormes tensión y conflicto interno en distintos niveles, llevarse los casos, por así decirlo, más importantes a esta unidad más centralizada, presenta desafíos en términos de protagonismo, ¿cierto? Presenta desafíos en términos de poderes, de incluso de cuán atractivo puede ser el cargo de un fiscal regional en relación a lo que hoy día es, que hay que evaluar bien en términos de cómo esto podría afectar el funcionamiento de la institución. En este contexto, entonces, en este marco, voy a abordar 3 temas más sensibles y eventualmente, si tengo un poco de tiempo, un cuarto tema que es un variopinto de varias cositas más específicas. Y lo que voy a intentar hacer es identificar un problema y algunas alternativas posibles. Me detengo en las cuestiones más problemáticas porque es la que creo que puede ser mayor aporte para ustedes, para su debate, y no en aquellas cuestiones que son más pacíficas, y ahí me parece varias de ellas que son propuestas bien interesantes. Parto como primera área problemática los riesgos del modelo de relación que está planteando el proyecto de ley, pero esto ya viene de la Constitución, entre la relación del fiscal nacional con el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial. Como les decía, me parece que aquí hay un cambio muy importante del modelo actualmente vigente. El modelo actualmente vigente establece de manera explícita en la Ley Orgánica Constitucional que se prohíben las instrucciones particulares para casos específicos del fiscal nacional o los fiscales regionales. Por así decirlo, en el modelo actual, la persecución penal es de irresponsabilidad de los fiscales regionales o de las fiscalías regionales. Como ya adelanté, es cierto, tanto la norma constitucional como el proyecto de ley cambian este modelo y refuerzan en varias disposiciones que ahora el fiscal nacional tiene capacidad de dar instrucciones particulares para casos específicos. Esta es una medida fuerte, creo yo, para enfrentar el problema de los pocos dientes, ¿cierto?, del diagnóstico de los pocos dientes de la Fiscalía Nacional, y que en el mismo proyecto encuentra otras respuestas que a mí me parecen un poco más idóneas. Por ejemplo, vuelvo a repetir, la incorporación de una nueva causal de remoción de los fiscales regionales me parece un acierto que podría haber ayudado a esto, y esto se refuerza en el proyecto de ley. Me parece que eventualmente la norma de resolución de las competencias de las contiendas de competencia entre fiscales regionales y fiscalía supraterritorial en manos del fiscal nacional también ayudaba en esta dirección. Un cierto rol que se le entrega al fiscal nacional en la distribución de los casos de la fiscalía supraterritorial también. Pero esta relación de instrucciones particulares y de tanta sujeción genera, en mi opinión, varios riesgos que hay que tener presente, y luego voy a plantear algunas alternativas. Un primer riesgo, en mi opinión, tiene que ver que va a transformar, en este modelo transforma al fiscal nacional en un primer fusible frente a los problemas de investigación de los casos que llega a la Fiscalía Supraterritorial. Es decir, cualquier problema que haya en la persecución penal de criminalidad organizada o delitos de alta complejidad que ellos tengan a mano es un problema del fiscal nacional. Y por tanto escala muy rápidamente a tensionar muy fuertemente o minar la autoridad del fiscal nacional. Y yo creo que esto va a ser un problema para la institución. Creo que el modelo actual le ofrece un colchón, ¿cierto? Si bien tiene limitaciones, ofrece un colchón para el fiscal nacional. No me parece positivo que esta autoridad esté expuesta, ¿cierto?, al nivel de responsabilidad que significa el problema más específico que puede ocurrir en cualquier caso de esta fiscalía. Creo que un segundo riesgo, ¿cierto?, es que debido a la enorme sensibilidad y que va a ser el primer fusible, este modelo puede llevar a que el fiscal nacional, por así decirlo, esté muy centrado o distraído en la gestión de la Fiscalía Supraterritorial y no tanto en la conducción institucional general. Y a mí me parece que esto también es un problema o puede presentar riesgos o problemas para el funcionamiento del sistema. En tercer lugar, habría que hacerse cargo de situaciones potenciales de arbitrariedades, sobre todo porque en el fondo, en este modelo, decisiones muy sensibles de persecución penal, en casos muy sensibles, ¿cierto?, al final del día van a terminar siendo decisiones unipersonales con niveles bajos o potencialmente niveles bajos de control, porque al final del día son instrucciones particulares que puede dar el fiscal nacional. Y finalmente creo que ello abre riesgos en términos, ¿cierto?, establece más incentivos de la captura, por así decirlo,
de la Fiscalía Nacional, lo que puede tener impacto en los procesos de selección, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay que mirar con cuidado esta cuestión. Ahora, ¿qué alternativas hay para poder resolver esto? Creo yo, pensando en cómo el proyecto de ley puede tratar de minimizar estos riesgos. Bueno, por de pronto aquí hay una definición constitucional y por tanto el proyecto de ley no podría per se cambiar la definición constitucional. Yo creo que ahí hay un problema, pero en fin, dentro del marco de la definición constitucional, a mí me parece que podría pensarse, por ejemplo, en establecer un sistema de objeciones que no aparece hoy día en la propuesta, al menos yo no lo encontré, ¿cierto? Del fiscal supraterritorial, ¿cierto? A las instrucciones que da el fiscal nacional, pudiendo para ello basarse hoy día en reglas que existen como el artículo 35, que son, ¿cierto?, las objeciones que puede hacer el fiscal regional al fiscal nacional, o incluso el artículo 44 de la ley orgánica de los fiscales adjuntos a los fiscales regionales. Me parece que una alternativa entonces es explorar un sistema de objeciones que permita un cierto control, un cierto límite a la posibilidad de del fiscal nacional de dar instrucciones particulares de todo tipo y en todo evento. Segundo, probablemente habría que regular algún tipo de regla que establezca mucho más niveles de transparencia y control de estas instrucciones particulares, como por ejemplo algún sistema de registro público, deberes de fundamentación o alguna propuesta en esa dirección. Y más en el límite de la norma constitucional, incluso creo yo, y aquí no tengo una propuesta muy específica, pero se podría explorar algún tipo de cualificación o delimitación en la ley orgánica, ¿cierto?, del ámbito de las instrucciones particulares. Como digo, esto ya más en el límite de la norma que no pone muchas limitaciones, pero creo que es posible explorar por esa vía tal vez algún tipo de restricción para evitar los riesgos que yo he señalado o minimizarlos. Un segundo gran tema sobre el cual quería hacer unos comentarios tiene que ver con algunas definiciones organizacionales del proyecto en el estado actual que me parecen problemáticas. Como les decía, por eso había que tener presente esto, una ventaja, me parece, de la reforma constitucional es que le dio mucha espacio al legislador para avanzar en esta materia y por tanto aquí hay plena competencia de lo que ustedes puedan avanzar. Eso le dio mucha flexibilidad al trabajo que ustedes puedan hacer en esta cuestión. Tres cosas que quiero mencionar. Se crea una unidad, en primer lugar, ¿cierto?, que tiene un tamaño y un perfil muy similar a la Fiscalía Regional, ¿eh? Muy similar, ¿cierto? Incluso podría ser hasta más grande que alguna Fiscalía Regional pequeña, pero no se la dota de un recurso, en mi opinión, central de las mismas para su funcionamiento, que es la Dirección Ejecutiva Regional, ¿cierto? Hoy día todo el modelo del Ministerio Público, tanto a nivel nacional como a nivel regional, se basa, ¿cierto?, sobre la base, por así decirlo, de dos líneas de mando. Por una parte, la línea jurídica a cargo del fiscal nacional y los fiscales regionales, y por otra parte, la línea de gestión, ¿cierto?, a cargo de los directores ejecutivos nacionales y regionales. Esto, ¿cierto?, no está regulado. El proyecto solo regula la incorporación de profesionales técnicos y administrativos, pero sin el perfil, por así decirlo, que hoy día tienen los directores ejecutivos nacionales. ¿Y qué problema puede generar el no contemplar esto? ¿Cierto? Que el fiscal jefe de la supraterritorial tenga entonces que invertir un enorme tiempo, un enorme esfuerzo y tiempo de su trabajo en la gestión, ¿cierto?, de esta unidad, lo cual no debería ser su giro principal. Entonces me parece que aquí la propuesta es más o menos obvia, debería pensarse en establecer algún elemento como la dirección ejecutiva para evitar este riesgo. Segunda definición orgánica que hace el proyecto es que, ¿cierto?, establece que esta fiscalía debe organizarse por macrozonas con una cierta, lo que pongo ahí, una camisa de fuerza, es decir, que al menos tiene que haber 3 macrozonas y cada una con una extensión mínima de 2 regiones. Y esto se entrega al reglamento que realiza el fiscal nacional con posterioridad. Yo tengo serias dudas de esta definición, incluso la más básica, el que haya que imponer por vía de ley una organización macrozonal, por cierto, que además tengan que ser 3 y cada una con una cierta extensión territorial. Tengo serias dudas, no entiendo bien la justificación de esta definición. Esta definición puede rigidizar los recursos que se están asignando a esta unidad, que no son tantos para el enorme desafío que tiene, en un contexto además donde la propia ley orgánica establece la posibilidad de que se pueda distribuir el personal a lo largo de todo el territorio del país para efectos del cumplimiento de las funciones que se espera que cumpla la Fiscalía Supraterritorial. Además, una fiscalía que tiene solo 34 fiscales. Entonces, a mí me parece que el modelo suprarregional y poner un modelo suprarregional con camisa fuerza va a hacer que necesariamente tengamos que distribuir recursos y que por tanto tengamos pequeñas unidades que van a tener poca capacidad operativa en distintos lugares. Yo creo que
Esto hay que ver cómo funciona, probablemente hay que tener más flexibilidad en cómo se distribuyen los recursos, sobre todo teniendo esta norma que permite la distribución a nivel regional de acuerdo a las necesidades, que me parece es algo mucho más flexible. Entonces, creo que la línea obvia que sugiero aquí es eliminar esta definición orgánica. Y muy rápidamente, hay una tercera definición orgánica, es el reemplazo de los actuales sistemas de análisis criminal y focos investigativos, los SACFI, y se reemplaza por un equivalente al SACFI, pero muy focalizado para la persecución de crimen organizado y delitos de alta connotación, perdón, de alta complejidad. Yo creo, también tengo dudas en este cambio, creo que puede rigidizar, hoy día puede ser suficientemente amplio, pero en el futuro puede que nos arrepintamos, ¿cierto?, de que hagamos este cambio de la SACFI, no dándoles la definición más amplia de intervención que tienen hoy día, que incluso podría incorporar casos que presentan, que pueden ser útiles, que una unidad de este tipo o estas unidades puedan estudiar, analizar, ¿cierto?, perseguir, y que no corresponden ni al perfil técnicamente de crimen organizado o ciertos delitos de alta complejidad, especialmente porque si el problema que se temía o lo que se quería con esta propuesta es darle más foco a la SAFI, el foco viene dado porque el fiscal nacional toma la definición de qué delitos investigan estas unidades por vía de resoluciones fundadas que debe dictar periódicamente. Y por tanto, yo le daría más flexibilidad al propio Ministerio Público sobre la base de una definición más amplia, ¿cierto? Que no solamente esté focalizada en crimen organizado y delitos de alta complejidad. Estos son los conceptos que hoy día nos parecen más relevantes, pero en 5 años más nos van a quedar como una camisa de fuerza que le impide al Ministerio Público desarrollar investigaciones más diferentes que queremos que realice. Finalmente, último gran tema estructural es, a mí me parece, hay que darle una vuelta a todo el sistema de identificación de los casos que conocería la Fiscalía Supraterritorial y las transferencias, ¿cierto?, de esos casos. Yo creo que esto es un tema súper sensible, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista políticamente al interior del propio Ministerio Público, ya que aquí se juega buena parte de la redistribución de poder que les dije al inicio, pero también es operativamente muy sensible. No es tan fácil, ¿cierto?, que esto funcione en la práctica cuando hay un sistema como son las fiscalías regionales, que están lanzadas investigando casos, ¿cierto?, que se identifique que estos casos, las disputas que puede generarse a partir de esa identificación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la apuesta del proyecto de ley? La apuesta del proyecto de ley es superar este problema a través, por así decirlo, del reforzamiento del poder central versus el poder regional. Y ahí les pongo varios ejemplos a través del cual esto se logra, que es el poder del fiscal nacional para asignar casos a la Fiscalía Supraterritorial, el poder para resolver las contiendas de competencia, la vía de establecimiento de reglas que refuerzan el deber de los fiscales regionales de informar y traspasar casos a la Fiscalía Supraterritorial, la facultad del fiscal supraterritorial para iniciar de oficio de investigación, entre otros. Esta es una alternativa, pero a mí me parece que esta estrategia, como digo, más allá de los impactos que pueda tener en esta redistribución de poder como marco, puede presentar déficit al menos en 2 niveles. En un primer nivel, yo creo que todavía las reglas que definen los casos, ¿cierto?, son reglas relativamente poco precisas, ¿cierto? Como ya vimos, la regla constitucional presenta incluso, en mi opinión, algunos problemas técnicos. El proyecto de ley avanza en una cierta identificación de algunos casos, ¿cierto? Pero creo yo, todavía es muy ambiguo, no nos aporta mucho, por ejemplo, en los alcances que tiene alta complejidad, y por tanto, la falta de precisión va a ser un escenario en donde va a haber podría generar mucha disputa de quién conoce qué y por qué. Y en segundo lugar, yo diría probablemente también hay un déficit de legitimidad política al interior del Ministerio Público, ¿cierto? Por vía de que todas las medidas aparecen como unilateralmente desde el centro hacia las regiones y quitándoles poder. Y por tanto, habría que buscar, en mi opinión, algún mecanismo que complemente, le dé mayor legitimidad a esto para disminuir el nivel de tensión que pueda generar este tema. Todo esto reforzado porque la norma que establece todo esto, que es el 37 bis, inciso tercero, señala además que la posibilidad de precisar más los criterios es facultativo del fiscal nacional. Habla de podrá, y por tanto podría ser perfectamente que no se desarrolle, ¿cierto? Y que por tanto el fiscal nacional, en una definición extremadamente genérica y poco precisa, ¿cierto?, ejerza muy activamente esto, y esto genera, como digo, tensiones que tal vez no son positivas para el Ministerio Público. ¿Qué alternativas de soluciones veo yo? Un par, por ejemplo, aprovechar el proyecto de ley para avanzar tal vez un poquitito complementando criterios,
Otra posibilidad es, cierto, por vía de establecer algún estándar de obligatoriedad para que el fiscal nacional tenga que desarrollar anual o bianualmente en la periodicidad que se estime conveniente, cierto, la precisión de estos criterios, o sea, que no sea simplemente una cuestión facultativa, de manera que haya más transparencia, y a nivel de, por así decirlo, dotar de mayor legitimidad política, podrían verse algunos mecanismos tipo de, por ejemplo, que estas propuestas sea escuchado previamente el Consejo General, donde participan los fiscales regionales, de manera tal de que también estas definiciones puedan recoger una mayor sensibilidad de las realidades regionales, etcétera, etcétera. Para terminar, algunos aspectos varios, solo los menciono. Tengo la impresión de que puede ser que el profesor Riego mencione alguno de ellos. Hay muy poca definición de la designación del fiscal jefe, más allá de la norma constitucional que se repite. Hay cosas que implícitamente se ven, pero me parece este es un tema súper sensible que probablemente hay que mejorar un poco los estándares de regulación. Creo yo que otra cuestión que hay que tener presente es que esta reforma, si avanzamos bien y funciona bien, va a aumentar o debiera aumentar la capacidad de persecución penal de estos tipos de delitos, pero esta reforma no avanza nada, ¿cierto?, en el resto de las agencias que tienen que apoyar este proceso, policías, capacidad pericial, etcétera, etcétera. Y sabemos que, ¿cierto?, a veces esto termina transformándose en el cuello de botella. Por ejemplo, con el mismo profesor Riego nosotros hicimos una investigación hace algunos años en que mostramos que un avance en la persecución penal de delitos de corrupción muy significativo fue la creación de la BRIDEF, ¿cierto?, la Policía de Investigaciones, pero también cuando investigamos pudimos detectar que debido al éxito y el aumento de persecución penal en esos delitos, rápidamente, ¿cierto?, la capacidad operativa de la BRIDEF había por así decirlo, se había copado y por tanto hoy, constituyó un cuello de botella en el momento que hicimos la investigación. Entonces, es probable que aquí generó mayor capacidad, pero que esta capacidad pueda encontrar cuellos de botella importantes en el trabajo policial o, por ejemplo, en nuestra capacidad de producir prueba pericial. En el caso, cuando investigamos delito de corrupción, por ejemplo, tenía que ver mucho con el manejo de experticia digital. Ahí había cuellos de botella que demoraban al sistema, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a tener presente este elemento como un elemento clave para que esta reforma pueda tener éxito. Creo que también se podría innovar un poco más en el sistema de rendición de cuentas de la Fiscalía Supraterritorial. Se está siguiendo el modelo de Fiscalía Regional, que ya hace tiempo sabemos que es un modelo un poco formal, ¿cierto? No avanza tanto y creo eventualmente que también hay un espacio mejor para un diseño de la implementación de una reforma de este tipo más fuerte, incluyendo todo el tema de selección de los fiscales adjuntos que van a integrar ella. Me parece esto un tema particularmente sensible. Tenemos mucha evidencia de que el Ministerio Público, estos procesos son muy endogámicos y por tanto eso a veces limita la posibilidad de seleccionar el perfil de personas que tal vez para una unidad de este tipo quisiéramos y por tanto tal vez hay algunas señales que se pueden mandar a través de la ley o por ejemplo cómo podemos reforzar la gradualidad de la implementación con mayores exigencias de evaluación y corrección, ¿cierto? Esa es la gracia de una implementación gradual, que podamos ir corrigiendo cosas, o, ¿cierto?, de la mano de lo anterior, mayores niveles de rendición de cuentas asociados al proceso precisamente de implementación y puesta en marcha. Bueno, estas eran las ideas básicas, obviamente no son todos los temas, pero me pareció por lo menos en una primera estudio de esta ley que eran los que podían ser más sensibles y donde creo que hay un enorme espacio para el trabajo legislativo que ustedes van a enfrentar en los próximos meses. Así que muchas gracias por su atención y les dejo mi correo electrónico por cualquier duda poder colaborar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Agradecemos su presentación. Para dar más igualdad de trato, digamos, en las exposiciones, vamos a pasar de inmediato a don Cristian Riego y después, no sé si el Ejecutivo o el Ministerio Público quieren hacer un comentario, pasamos también a los comentarios de los senadores y senadoras. Don Cristian Riego, por favor, tiene la palabra. Académico de la Universidad Diego Portales. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. A ver, yo voy a aprovecharme un poco de la presentación tan sistemática que hizo el profesor Duche, con la cual estoy bastante de acuerdo, y voy a hacer algunos comentarios tópicos, digamos, sobre algunos puntos específicos en el mismo contexto, diría yo. El primero importante, lo cual es que esta reforma debe analizarse en el contexto de lo que yo llamaría que es el problema general que enfrenta el Ministerio Público hoy día, que por lo demás no es ajeno a las demás instituciones, que es una crisis de legitimidad muy fuerte, una crítica social extraordinariamente potente respecto de su desenvolvimiento,
por ejemplo, en el caso del periodo anterior, fiscal regional, perdón, nacional, una descalificación de su autoridad y un debilitamiento extremo de su imagen, lo cual lo transformó en un personaje, digamos, pocas capacidades realmente de innovar y de conducir el Ministerio Disculpe, Público hacia la mejoría. don Cristian, disculpe. Tenemos Sí, alguna pequeña interferencia, no sabemos si pudiera correr mejor el Zoom, si usted apagara la cámara a lo mejor para que pudiera ser más expedito el oírlo, porque bueno, se pega un poquito. Por favor, puede continuar, ahí gracias. está, Sí, sí, ahí se le escucha mejor, gracias. mejor. Sí. Bueno, yo venía diciendo que a mí me parece que esto hay que analizarlo en el contexto de lo que podríamos llamar la crisis de legitimidad del Ministerio Público, que es por lo demás común al resto de la... Y creo que esta crisis de legitimidad tiene, como quien dice, dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la eficacia, o sea, la percepción de que el Ministerio Público no es todo lo eficaz que debiera ser, y por otra parte, la cuestión de la independencia. O sea, el hecho de que el Ministerio Público, ¿cierto?, investiga de manera igualitaria todos los casos y no se deja influenciar los poderes fácticos de cualquier tipo político o empresarial o del tipo que sea. Creo que este proyecto me da a mí la impresión de que es un proyecto que tiene la inspiración de problemas que tiene el Ministerio Público, la perspectiva fundamentalmente de la eficacia. Porque efectivamente hay dificultades de la forma en que se dividen los casos en los regionales, y uno diría, bueno, sí es necesario que la posibilidad de que los casos sean conocidos por una fiscalía que trascienda los límites territoriales y que tenga una conducción, digamos, unitaria para todo el país o muchas de las regiones. Al mismo tiempo uno diría, bueno, la creación de un equipo especializado en delitos de alta complejidad o delitos de crimen organizado también tendría un efecto sobre la eficacia. Yo entiendo perfectamente eso. Pero no me parece a mí, y entiendo que aquí hay un pie forzado que está dado por la reforma constitucional, de la cual hay que hacerse cargo. Por lo tanto, si bien es cierto mis críticas se pueden entender como referidas a la reforma constitucional, no son con el espíritu de decir, ¿cierto?, de criticar la reforma, que entiendo que es algo inoportuno, sino más bien luego con, digámoslo así, plantear algunas alternativas que yo creo que sería indispensable de abordar para resolver esta cuestión. Porque creo yo que el problema es que en la búsqueda de esta mayor eficacia se puede estar generando un tremendo problema de legitimidad al Ministerio Público y específicamente al fiscal nacional, y además un problema, y ese problema de legitimidad, digámoslo así, muy fundamentado además en la percepción de la independencia. Yo creo que el Ministerio Público, digamos que el fiscal nacional, claro, uno diría con este proyecto va a tener mucho más poder, en el sentido que va a poder concentrar los casos más importantes o algunos de ellos o los que él determine, eh, y eso le da facultades, lo que cierto Mauricio Duque llamaba dientes, que hoy no tiene. Pero la verdad es que esa es una moneda de dos caras, porque la concentración de estas facultades en el fiscal regional, si bien es cierto, le otorga aparentemente mayores facultades, también le otorga una enorme exposición a la crítica social y política, cosa que ha dicho ya Mauricio, digámoslo así. Y una enorme exposición respecto de la cual él ya no va a poder, como hoy hasta cierto punto puede, asilarse o defenderse en el hecho de que los fiscales regionales, en la persecución de los casos más importantes o que son más objeto de estas críticas, tienen niveles muy importantes de autonomía. ¿Cierto? Ahora el fiscal nacional va a tener que responder personalmente por la conducción de cada uno de los casos más polémicos, presumiblemente, o muchos de los más polémicos que se van a producir en el país. Y a mí me parece que esto es muy problemático. Esto, sobre todo, estamos hablando de un fiscal, que por lo demás no es una cuestión chilena. Hoy día, la legitimidad de los ministerios públicos en el mundo es una cuestión muy problemática, sobre todo en aquellos países que son muy pocos, como fundamentalmente el caso de Estados Unidos, en que los fiscales se eligen popularmente. En el resto de los países, las fiscalías tienen un origen más bien de tipo burocrático, de tipo a través de fórmulas de designación por parte de otros organismos públicos, y estos fiscales suelen tener problemas muy serios de legitimidad social. Eh, yo creo que entre los elementos que de algún modo a un fiscal como el fiscal chileno, que es un fiscal que es muy débil desde el punto de vista de los elementos que le permiten
presentarse como legítimo frente a la comunidad y que por lo demás es un fiscal que está siempre enfrentado a la sospecha de ser dependiente o de ser vulnerable frente a las presiones, digamos, y es cosa de leer el diario y ver cómo está lleno de sospechas respecto de que el fiscal nacional ha sido influenciado por tal o cual persona a partir de tal o cual caso, yo diría casi permanentemente. Eh, de los elementos que le permiten al fiscal nacional chileno, digámoslo así, resistir o hasta cierto punto no verse, digamos, tan disminuido por esa crítica, son, yo diría, los fiscales regionales. ¿Por qué? Porque los fiscales regionales tienen una fuente de poder distinta, lo cual en sí mismo ya representa algún nivel de legitimidad alternativa, pero además porque el hecho de ser regional, de estar ubicado en un cierto lugar, en algunos casos de tener algún prestigio, por haber conducido algunos casos especiales, digamos, les otorgan una legitimidad distinta a la del fiscal nacional, que a veces es muy útil para presentarse frente a la comunidad con un grado de credibilidad que el fiscal nacional no tiene o puede no tener. Pero además existe otra fuente de legitimidad que es, yo diría, el profesionalismo de los fiscales individuales. O sea, el hecho de que hay un cuerpo de profesionales, de abogados que lidian todos los días con los casos, que conocen bien los casos, que los llevan adelante y que en algunos casos además hacen esto con cierta publicidad porque los entrevistan en los medios de comunicación, porque van a la audiencia, etcétera. ¿Cierto? Ese profesionalismo es percibido también por muchas personas o por sectores de la comunidad como un elemento que legitima la función de la fiscalía y que yo creo que es muy importante de preservar. Aquí lo que estamos haciendo de algún modo es disminuyendo estos elementos. Es diciendo, mire, la fiscalía aquí depende fundamentalmente de la voluntad de un individuo, que es el fiscal nacional. Y este individuo es un individuo que hasta ahora en general, en la experiencia chilena, pero además creo que esto, como digo, se puede extender, ha sido percibido como un individuo políticamente muy débil. El fiscal nacional chileno en general es objeto de todo tipo de cuestionamiento, es objeto de todo tipo de sospecha, no tiene precisamente esas fuentes de legitimidad de las que mencionábamos antes, como es el hecho de ejercer todos los días, digamos, lo que podríamos llamar la legitimidad por el profesionalismo. Tampoco tiene las inserciones regionales que tienen los fiscales regionales, y por otra parte carga con todas las sospechas producto fundamentalmente del método de su elección, en que él ha tenido que pasar, ¿cierto?, por la validación por una serie de poderes, digamos, que se tiende a sospechar que han podido influir o van a influir en la toma de sus decisiones. Entonces, entregarle todos estos casos, que son los más sensibles, los que van a ser objeto de mayor crítica, de mayor expectativa pública, al fiscal nacional sobre su sola dependencia, a mí me parece muy, muy problemático. Entiendo, eso está en la reforma constitucional y no se puede modificar. Bueno, entonces hay que, creo yo, hacerse cargo en la ley de maneras de mitigar esta cuestión. Pero además quiero plantear otra cosa. En la ley dice que esta va a ser una decisión del fiscal nacional. Entonces uno podría decir, bueno, el fiscal nacional va a administrar esta facultad. Entonces va a decir cuándo toma o no toma los casos y cuándo se los deja a los fiscales regionales y eso le permitirá, digamos, administrar y ver cuándo es conveniente desde el punto de vista de su imagen, de su legitimidad, hacer esto o no. Permítanme ser escéptico respecto de eso. Eso no va a ser así. En Chile, tradicionalmente, cuando hay un caso importante que genera alta expectativa, lo que se ha generado siempre es un movimiento social, digámoslo así, destinado a exigirle a las autoridades, por ejemplo, en su época, la designación de un ministro en visita. Cualquier caso que aparecía en la prensa, digamos, las víctimas, los parlamentarios, los alcaldes, pedían la designación de un ministro en visita. Y la Corte se veía muchas veces obligada a designar un ministro en visita. Hoy día ocurre esto en gran medida con la designación de un fiscal de dedicación exclusiva. Todo el mundo le pide al fiscal que designe un fiscal regional para conocer ese caso con cierta exclusividad. Lo que va a ocurrir es que ahora se va a producir el mismo movimiento social para exigirle al fiscal nacional que lleve esta causa, que preocupa por alguna razón, digamos, normalmente será por temas de crimen organizado, pero la cláusula de complejidad es mucho más amplia. Cualquier caso puede llegar a ser complejo, digamos. Casos en los cuales haya algún tipo de preocupación pública por alguna razón, que sean elevados a la Fiscalía Supraterritorial. Y eso puede terminar siendo absolutamente, digámoslo así, una presión, puede terminar siendo una presión que el fiscal nacional
puede no poder resistir, digamos. Y por lo tanto, su carpeta de casos no creo yo que vaya a estar determinada por su voluntad ni por un análisis estratégico, sino por la presión pública, que es hoy día el principal factor operativo en el funcionamiento de nuestra justicia penal. En consecuencia, yo creo que están ustedes, digámoslo así, frente a un pie forzado que es bien complicado. Y a mí me parece que, como dice el profesor Duche, más bien lo que hay que pensar en qué mecanismos se pueden generar para, respetando este pie forzado, poder disminuir el efecto negativo que pueda tener. Y yo creo que, como dice el profesor Duche, probablemente una de las cuestiones centrales tiene que ver con el tema de la posibilidad del fiscal supraterritorial, pero también de los fiscales que se desempeñen en la Fiscalía Supraterritorial para presentar objeciones al fiscal nacional. O sea, que las instrucciones particulares que el fiscal nacional pueda dar puedan de algún modo ser objeto de cuestionamiento, pueda reconocerse una autonomía profesional a los fiscales que llevan los casos, o eventualmente una autonomía, si ustedes quieren, estratégica al fiscal supraterritorial, y que el fiscal nacional, por ejemplo, pueda tener que presentar sus observaciones específicas referidas a casos particulares a través de decisiones fundadas. Por ejemplo, esto existe, es muy común en España. En España, el cuerpo de los fiscales es un cuerpo de carrera, bastante fuerte, y el fiscal general es designado por el gobierno. Los conflictos entre los fiscales que están a cargo de los casos y el fiscal general son permanentes. Son permanentes porque, digamos, hay siempre conflictos respecto de las decisiones, especialmente aquellas que afectan a causas criminales que tienen que ver con, de alguna manera, lo que podríamos llamar el poder. Y entonces existe un sistema bastante sofisticado de órdenes que puede entregar el fiscal nacional, o el fiscal general, me parece que se llama ya, y que pueden ser resistidas o cuestionadas u objetadas por parte de los fiscales específicos que forman parte del Consejo General de Fiscales Español. Se podría imaginar algo semejante aquí para permitir que, no creo yo que esto esté tanto destinado a permitir cuestionar la autoridad del fiscal nacional, sino de algún modo impedir que el fiscal nacional se vea expuesto de manera tan solitaria a presiones que pueden ser muy brutales. ¿Cierto? El fiscal nacional, si lo dejamos solo y hacemos recaer sobre él todas las facultades de persecución y todas las decisiones en estos casos de mayor connotación, digamos, y además, normalmente este tipo de decisiones se toman en un contexto muy complicado. Sectores del poder que presionan al fiscal para tomar una decisión y la opinión pública que lo presiona para que no la tome, ¿cierto? O sectores de la opinión pública para que lo presionen en el sentido de que si lo toma. Si el fiscal toma la decisión que, supongamos, el gobierno, podría ser otro actor, pero supongamos el gobierno, quiere que tome, pues la opinión pública se le va a ir en contra. Y si no la toma, el gobierno se lo va a ir en contra, a lo mejor sin perjuicio que pueda tener algún respaldo por la opinión pública. Si no le damos al fiscal nacional elementos un poco más complejos para manejar este tipo de problemas, lo vamos a debilitar al extremo. Yo creo que la experiencia del fiscal Abbott, que fue una experiencia muy negativa, que el país vivió durante varios años, nos da cuenta de lo dramático que puede ser esa situación, a pesar de que el fiscal Abbott no tenía las facultades que muchos sospechaban que tenía y que, digamos, había de algún modo y que había puesto, como quien dice, al servicio de un poder que lo habría presionado en la época. Una segunda cuestión que me parece fundamental, que también la mencionó el profesor Duche, a mí me parece que es fundamental acá. Yo creo que es fundamental en todo el Ministerio Público. No sé si sería esta la ocasión de poder hacerlo de manera de poder fortalecerlo para todo el Ministerio Público, pero al menos para esta Fiscalía Supraterritorial. Es la cuestión de los concursos. O sea, una de las cosas que yo creo que podría determinar que esta Fiscalía Supraterritorial tuviese alguna fuente de legitimidad, digamos, importante para instalarse y plantearse con credibilidad frente a la población en el manejo de estos casos tan complejos técnicamente, pero además tan sujetos a la crítica,
sería contar realmente con un equipo muy prestigiado de abogados, digamos, que hubiesen sido validados a través de unos concursos realmente competitivos y en los que entraran personas de excelencia. Desgraciadamente, los concursos del Ministerio Público, que no fueron regulados de manera demasiado detallada, básicamente se delegó esa facultad en el propio Ministerio Público, son concursos hoy día que no producen ese efecto, son concursos muy endogámicos y que básicamente son sistemas de promoción al interior del propio sistema. Yo creo que es indispensable para todo el Ministerio Público volver a un sistema de concursos verdaderos, competitivos, abiertos a los mejores abogados del país, como ocurre en todos aquellos países donde hay ministerios públicos realmente prestigiosos. Eh, o al menos diseñar un sistema de concursos para esta Fiscalía Subterritorial. No sé si esto podría generar algún tipo de problema, si obviamente eso no supone excluir a los demás fiscales, digamos, a los fiscales que hoy están, pero realmente hacer un esfuerzo por, digamos, diseñar un sistema de concursos que sea suficientemente visible y que sea suficientemente competitivo para que se genere la percepción y la realidad de que este va a ser un grupo de fiscales realmente de muy alto nivel y que han sido y que han legitimado su presencia en este grupo a partir de un sistema muy competitivo. Creo que ese concurso en ningún caso podría ser entregado a la reglamentación del propio Ministerio Público. Se ha demostrado ampliamente, ¿cierto?, que al interior del Ministerio Público las fuerzas, como que dice, corporativas, siempre triunfan en este tipo de cosas, sino que habría que buscar la manera de hacer un concurso que fuese, a lo menos con alguna participación externa, ¿cierto?, o mixta o externa, o entregado a la alta dirección pública, alguna otra forma en que se garantizase que los concursos van a ser realmente competitivos. En segundo lugar, me parece que hay aquí un tema fundamental que no está regulado, me parece que sería necesario regular, que yo diría que es la rotación. La rotación. Existen varias experiencias en diversos países, entre los cuales, por ejemplo, yo mencionaría como muy destacada la Argentina, donde la creación de un grupo, en el caso de Argentina son más bien jueces, porque allá todavía existe el sistema inquisitivo, también ocurre en el caso de los fiscales, pero fundamentalmente son los jueces de instrucción, ¿cierto? Que son los jueces de instrucción que conocen de los casos de mayor connotación social y que es lo que en Argentina se conoce como los jueces de Comodoro Pi, o sea, que son un grupo de cerca de 20 jueces que básicamente concentran todos los casos más o menos del tipo de los cuales concentraría esta Fiscalía Supraterritorial. O sea, casos de crimen organizado, casos de alta complejidad, casos de gran impacto público y social. Bueno, el efecto de eso, el peligro que eso tiene, yo creo que eso tiene una ventaja, claro, que es que la concentración de capacidades, a veces la concentración de recursos, digamos, a veces la posibilidad de operar en todo el, en todo el territorio nacional, pero tiene la gran desventaja que se genera una especie de, podríamos llamar, de grupo de fiscales o jueces que aprende a jugar al juego del poder, ¿cierto? Fiscales que llevan este tipo de casos de alta connotación, que tienen relaciones con la prensa, que tienen relaciones con el gobierno, que, digamos, normalmente además se juntan con grupos muy especializados de la policía y que al cabo de 10, 15 o 20 años conocen este juego y empiezan a jugarlo, ¿cierto? Y eso significa, ¿cierto?, que empiezan a hacer y deber favores, digamos, a conocer a los actores políticos, a establecer formas de complicidad con los actores políticos. En el caso de Argentina, esto ha derivado, digámoslo así, en una crisis institucional radical. O sea, los jueces de Comodoro Pi hoy día son percibidos como el núcleo de la corrupción, ¿cierto? Porque son quienes administran en el sistema de justicia argentino la impunidad, real o no. Yo no estoy diciendo que esto sea cierto necesariamente o completamente cierto. Esta es la percepción. Eh, yo creo que esto, uno podría dar otro ejemplo. Entonces, Don Cristian, disculpe, sí, ¿podría ir redondeando, por favor, que nos queda voy todavía terminando. la Asociación Nacional de Fiscales? Disculpe. Sí. Entonces, lo que yo creo que habría que poner es algún tipo de norma que estableciera que quienes van a formar parte de esta unidad van a deber rotar con tiempo máximo, no sé, 10 años, obviamente que no todos al mismo tiempo, porque entonces se pierde la experiencia, pero creo que no debiera mantenerse este grupo trabajando permanentemente.
Finalmente, estoy de acuerdo con el profesor Duche en que las macrozonas u otras cuestiones de este tipo no deben estar en la ley, deben quedar a la... Y por último, con esto termino, me parece que para que esto funcione debieran plantearse algunas normas procesales. Las dificultades para la conducción de casos de alta complejidad, de crimen organizado, de organizaciones criminales, hoy día tiene que ver con la fiscalía, pero sobre todo tiene que ver con el proceso penal. Con los problemas, por ejemplo, que existen en la realización de los juicios orales, en el desarrollo de las audiencias, de las etapas de preparación de los juicios orales, y me parece que sería la oportunidad de establecer algunas normas, no voy a referirme a ellas, pero algunas normas mínimas, digámoslo así, para que esto pudiese funcionar de manera razonable. Eso es. Muchas gracias, don Cristian. Le agradecemos mucho su presentación. Invito, antes de que puedan hacer las preguntas, al presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, don Francisco Bravo, y acompañado de los dirigentes José Magnara y Marcelo Leiva, si pueden hacer su intervención también, por favor. Ahí, ¿no? Está bien. Sí, me acompaña, Presidenta. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A través suyo, saludar a todos los miembros de esta comisión, también al Ministro de Justicia, a los representantes de la Fiscalía Nacional. Presidenta, bueno, la verdad que las exposiciones del profesor Duche y la exposición en particular del profesor Riego abordan buena parte de los que son los puntos que nosotros queríamos relevar, ¿no? Yo creo que el profesor Duche ha hecho un análisis muy interesante, que incluso es un análisis más bien político, digamos, político en el sentido amplio, digamos, habla de la legitimidad del Ministerio Público, y en lo particular respecto de este proyecto de ley que está discutiendo en esta comisión, hay un aspecto que ciertamente es lo más relevante desde el punto de vista estructural y que modifica o cambia paradigmáticamente el modelo del Ministerio Público en torno a las facultades del fiscal nacional. Y esto además está centrado, reforzado, porque hemos seguido muy de cerca el proyecto de fortalecimiento que se ha discutido en esta comisión, ¿no? Hemos venido un par de oportunidades, Marcelo estuvo acá también, y yo le he seguido básicamente por el canal del Senado, y en el cual también en ese proyecto se le entregan atribuciones al fiscal nacional para intervenir de manera directa en las causas, y hubo toda una discusión de si eran medidas especiales, instrucciones particulares, bueno, y la interpretación que finalmente se impuso fue que eran derechamente instrucciones particulares. Y eso puede generar, como dice el profesor Duche, varios impactos, ¿ya? Del punto de vista, digamos, cuantitativo, aquí hay un problema que se puede generar por la escasa definición de lo que se entiende particularmente por alta complejidad. Más que por crimen organizado, porque uno tiene una aproximación respecto al crimen organizado que básicamente es una cuestión transfronteriza, transregional, que no solamente abarca una región, sino que se mueven de aquí para allá organizaciones, etcétera, etcétera. Y que no solamente tiene que ver con delitos específicos, ¿no? Homicidio, secuestro, trata de personas, pueden haber muchos delitos involucrados, hasta receptación de autos, por ejemplo, ¿no? Que podrían parecer menos impactantes desde el punto de vista de la violencia, en ese sentido. Pero lo más complejo es el tema de la alta complejidad. ¿Qué se entiende por alta complejidad? Y no hay una definición. De hecho, esto es una vieja discusión en la Fiscalía. Le cuento, Presidente, y a través suyo a los demás senadores, la primera Fiscalía de alta complejidad data del año 2010-2011, en la Fiscalía Centro-Norte. No existen todas las regiones Fiscalía de alta complejidad. Esto es una creación de las fiscalías regionales. La Fiscalía de alta complejidad, en términos, por así decir, organizacionales, son fiscalías locales. Lo que pasa es que algunas fiscalías en algunas partes del país, esto fue una definición de los fiscales regionales, se organizan, en la mayoría de manera territorial, pero en otras también de manera especializada o mixta. Es decir, tenemos fiscalías locales, pero también tenemos fiscalías especializadas. Y dentro de las fiscalías locales también tenemos especialidades. Entonces, este tema de las especialidades no es una novedad, digamos, siempre ha sido así. Pero la alta complejidad es un concepto que ingresa a la Fiscalía el 2011, 2010, con Andrés Montes, la Fiscalía Centro Norte, que crea la primera Fiscalía Alta Complejidad. Y de ahí fue la Oriente, después otras fiscalías regionales. Eso es un punto también en la historia que es relevante. Pero a lo que voy es que aquí hay un problema de precisión en qué es lo que se entiende por alta complejidad. Y compartimos plenamente lo que dice el profesor Riego sobre la posibilidad de sobreexposición del fiscal nacional. No solamente porque va a tener enormes atribuciones, como dije, es un cambio paradigmático, digamos, el fiscal nacional no tiene hoy día facultades para dar instrucciones particulares en las causas, pero ahora las va a tener. Y las va a tener precisamente en aquellas causas que son las de mayor impacto
y también compartimos lo que dice el profesor Riego, muchas que tienen que ver a lo mejor no técnicamente que son de alta complejidad, sino que por el impacto social y la presión pública y la expresión de los medios puede transformar al fiscal nacional en un superfiscal nacional del punto de vista de sus atribuciones, pero también sumamente expuesto. Entonces ahí hay que buscar los mecanismos para tratar de balancear esa sobreexposición, tratar de balancear esas enormes atribuciones, como que el fiscal jefe es un fiscal, en definitiva, de confianza, cosa que a ver, los fiscales jefes en las regionales son de confianza, pero son fiscales de planta. Entonces, ese fiscal jefe que se saca, bueno, él volverá a su grado. O sea, eso existe. Pero también hay que recordar, y esto también tiene que ver con lo que planteó el profesor Duche, de que sería bueno establecer mecanismos de transparencia, mecanismos de fundamentación, no solamente de las instrucciones, sino que también cuando se hacen estas transferencias de causas. Tenemos, lamentablemente, malas y buenas experiencias en eso. Una mala experiencia fue lo que le pasó a Emiliano Arias, ¿ya? De que el fiscal nacional, si bien no tenía facultades de dar instrucciones particulares, sí te podía disponer que esa causa salía de ahí y yo la colocaba a un fiscal regional que a mí me parecía de mayor confianza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos en su oportunidad? Fundamente la decisión y que el Consejo, de alguna manera, y aquí entro en el tema de la lógica de poder, que yo creo que los profesores, digamos, dan en una cuestión que es medular en este proyecto, ¿ya? El tema de las lógicas de poder al interior del Ministerio Público. Eso es un aspecto, Presidenta. Lo otro tiene que ver, bueno, el tema de las sobrecargas, el riesgo de la sobrecarga. Esta es una fiscalía que en realidad es una fiscalía que más o menos como la de O'Higgins, se parecería a la de O'Higgins, a la del Maule, 35, 40 fiscales. Todas las regionales de Santiago son más grandes que esta fiscalía supraterritorial, todas. La Centro Norte tiene 90 fiscales, la Oriente tiene 70 y tanto, etc. Aquí está también el tema de la gradualidad, si es una urgencia de parte del Ejecutivo y de parte del Legislativo. El apurar, yo creo que hay que modificar la gradualidad, hay que colocarla máximo en 2 años, distinto el fortalecimiento, ahí uno puede entender de que hay mucho dinero involucrado y eso puede irse modificando. Pero también aquí, Presidenta, está el tema de la eventual sobrecarga y que finalmente esto sea una buena iniciativa, pero se transforme finalmente en una cuestión muy ineficiente, que es también algo que plantea el profesor Riego. Nos preocupa el tema de las normas para seguridad y protección de los fiscales. Creemos que es una buena, no lo pensábamos así, del punto de vista de la rotación. El profesor Riego pone un punto que es muy interesante respecto del juego de poder, ¿eh? Nosotros lo pensamos más bien la necesidad de rotación del punto de vista de la seguridad. Un fiscal en esta fiscalía permanentemente expuesto, él y su familia, evidentemente las posibilidades de una agresión, de un atentado, de una amenaza, de presiones, evidentemente va a aumentar. Y eso es una preocupación de la asociación concreta. Y que es lo que hemos planteado lo planteamos ahora y lo hemos planteado también, esto se discutió en la ley de reincidencia que se aprobó hace un par de meses, o sea que ya es ley hace un par de meses, es la necesidad, por ejemplo, de que el fiscal jefe de esta Fiscalía Supraterritorial defina, por ejemplo, la realización de audiencias telemáticas. Hoy día está en el proyecto de reincidencia la facultad del fiscal regional, en la ley, perdón, en la ley, está en la ley. El fiscal regional puede determinar, por distintas razones, mire, esta audiencia es compleja, puede afectar a los intervinientes, es necesario que se haga una denominación genérica y que además se haga mediante la plataforma, qué sé yo, Zoom o cualquier otra. Esto también debería entregárselo al fiscal jefe de esta Fiscalía Supraterritorial. Respecto de la elección tanto del fiscal jefe como de los nuevos fiscales, por cierto, uno no puede estar en desacuerdo con lo que plantea el profesor Riego de que aquí tienen que ser concursos competitivos. Pero también es cierto de que uno piensa, digamos, y creo que no estaré equivocado, de que ¿quiénes van a ser probablemente quienes van a integrar esta Fiscalía Supraterritorial? Inmediatamente uno se le viene a la cabeza 2 tipos de fiscales. Los fiscales de las fiscalías de alta complejidad que existen hoy día y los fiscales del sistema de análisis criminal y focos investigativos denominado SACFI, que son especialistas justamente en persecución penal estratégica, en análisis investigativo. Esos son los fiscales como diría de cajón, como que son los potenciales y naturales postulantes a estos cargos. Pero aquí, Presidenta, yo quiero poner énfasis en el tema de los incentivos.
justamente a propósito de esto. Entiendo, se lo preguntaba aquí a Samuel, no recuerdo, pero entiendo que algunos de esos fiscales van a ser postulados a los grados 8, me parece. Presidenta, nosotros históricamente, la Asociación de Fiscales, no a propósito de esto se discutió en la ley 21.527, si no me equivoco, a propósito de los fiscales de responsabilidad penal adolescente, que fueron todos llamados en grado 7 y que se están concursando hoy día. Y eso tiene una lógica. La Asociación de Fiscales de esa época, 2016-2017, intervino en la discusión de esa ley y planteó que los fiscales nuevos, incluidos los RPA, idealmente a partir de esa fecha fueron incorporados en el grado 7. Esto tiene una historia que, no, por cierto, no la voy a contar acá, pero es solamente atender al artículo 75 de la Ley Orgánica. El artículo 75 de la Ley Orgánica establece una norma que homologa, por así decir, a los jueces con los fiscales. Pero es una homologación un poquito compleja, porque es una homologación, igual que el tema de incentivo al retiro, una homologación hasta por ahí nomás. Los jueces no tienen grado 8, no hay jueces grado 8, pero hay fiscales grado 8. Entonces, un mecanismo de incentivo, yo no digo que lo ideal es que eso se derogara, pero yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que un mecanismo para que lleguen los mejores y la competencia, como dice el profesor Duche, los concursos sean competitivos, es que los fiscales que ingresen a esta Fiscalía Superterritorial se dan grado 7. Igual del piso, 7, 6, 5. Igual que lo que ocurrió con la ley que modificó la 20.084 y varios cuerpos legales respecto a la responsabilidad penal adolescente. Creo que eso es un buen mecanismo de incentivo. Lo ideal también fuera, sé que no es materia de esta sesión, que eso fuera también respecto al proyecto de fortalecimiento. Segundo mecanismo de incentivo, Presidenta, que nosotros hace mucho tiempo lo venimos planteando, también respecto para atraer a los mejores a esta Fiscalía Superterritorial, ofrecerles sistemas de ascenso y de promoción, que probablemente el 2025, Presidenta, y por su intermedio al Ministro de Justicia, probablemente el 2025 sea el último proceso de ascenso y promociones que se estableció en el proyecto de fortalecimiento del año 2015, que se estableció por 10 años, sujeto a la posibilidad de renovación por 10 años más, siempre y cuando se den ciertos requisitos y condiciones que entiendo no se estarían cumpliendo. Y en consecuencia, el fiscal grado 8, que investiga crimen organizado y tren de Aragua en Santiago, no va a tener ninguna posibilidad de seguir ascendiendo. ¿Y cuál es el problema de su Presidenta? Vamos a la historia. ¿Qué pasó antes del 2015? ¿De qué se hablaba antes del 2015? De la fuga de fiscales. ¿Qué es lo que frenó la fuga de fiscales? Establecer un sistema de ascensos y promociones, justamente en el proyecto de fortalecimiento que fue tramitado, digamos, aprobado en el año 2015. Tercer mecanismo de incentivo. Estas cosas, estas paradojas, digamos, el artículo 65, remuneraciones y asignaciones serán igual que el Poder Judicial, nos dicen a los fiscales. Bueno, lo hemos hablado me parece también con el ministro actual de Justicia, pero si no me equivoco, con el ministro anterior, con doña Macarena Lobos, con doña Carolina de Toá, se lo hemos planteado. Los fiscales son los únicos operadores del sistema de justicia penal que no tienen mecanismo de incentivo al retiro. Los únicos. Jueces, funcionarios del Poder Judicial, defensores, funcionarios de la Defensoría, incluso funcionarios del Ministerio Público, y en buena hora, tienen un mecanismo de incentivo al retiro. Los únicos que no tienen son los fiscales. Es una cuestión que hemos preguntado en la DIPRES y no hay ninguna respuesta. Bueno, hay otro mecanismo de incentivo. ¿Para qué? Para que también los que entran, y especialmente aquellos que ya han cumplido 20, 25 años, tengan una puerta de salida y se renueve la dotación del Ministerio Público y entren, como dice el profesor Riego, a través de concursos competitivos, idealmente los mejores elementos, los mejores abogados, por cierto, también. No solamente estoy diciendo que los de dentro, sino que también esto se abra y se planteen exigencias y requisitos altos desde el punto de vista de las competencias técnicas, de su formación, pero también, y en esto tengo que planteo el tema del fiscal jefe superterritorial, que es de exclusiva confianza. Nosotros planteamos ahí, Presidenta, y está en el documento que queda a disposición de todos los senadores, por cierto, planteamos ahí, a propósito del artículo 37 sexy, que pueda idealmente participar también en la designación otros órganos que puedan plantear, por ejemplo, una terna o una quina. Nosotros siempre hemos dicho, y esto lo hemos planteado a propósito del sistema de nombramientos también, pueda intervenir el Consejo de Fiscales Regionales.
hay un concurso público y que el Consejo de Fiscales Regionales, por ejemplo, le plantea una terna, una quina al fiscal nacional. ¿Ah? De tal manera que haya 19 miradas, ¿ah? Además 19 miradas de regiones, que puedan decir, a mí me parece que este otro a través de una votación, así como la Corte Suprema hace las quinas, por ejemplo, para distintos nombramientos, también el Consejo pueda plantearle una definición. Y obviamente yo entiendo el tema de la confianza, pero también, de alguna manera, cualquier remoción de ese fiscal, que salga ese fiscal, también debe ser, uno, por resolución fundada. Tuvimos una muy mala experiencia hace un par de años de un fiscal regional, incluso que removió a un fiscal jefe y la Corte Suprema, vía recurso de protección, dejó sin efecto esa decisión, porque no era fundada. Hay un caso concreto. Que sea fundada. Y que también pase, por último, oyendo al Consejo. Oyendo, no que el Consejo le diga no puede, pero oyendo al Consejo, dentro de la facultad del Consejo. Y por último, ahora sí voy terminando, Presidenta, esto es el tema de los incentivos, que quizás es lo más importante para la asociación. Por último, históricamente también la asociación ha planteado la necesidad de los equipos de apoyo. Comparto plenamente lo que dice a todo esto, no sé si lo dijo el profesor Ducho Riego, o sea, aquí hay todo un proyecto que más bien está pensado desde el punto de vista de la persecución penal y desde el punto de vista jurídico, pero como bien lo dijo, el Ministerio Público tiene como dos pilares, un pilar que es el pilar jurídico, fiscal nacional, fiscal regional, fiscal adjunto, y un pilar administrativo, director ejecutivo nacional, directores ejecutivos regionales, administradores de fiscalías. Hay un pilar de gestión y un pilar jurídico. Aquí claramente hay un problema, digamos, no hay directores ejecutivos. El director ejecutivo, para que se entienda para los que nos escuchan incluso por transmisión, el director ejecutivo nacional es como el gerente general, para decirlo en términos simples, ¿ya? Y aquí no tenemos a alguien que... Y eso es importante porque si no, vamos a tener un fiscal jefe que se va a estar preocupando del tema de la gestión, del tema del mobiliario, del tema de los computadores, si el sistema informático es el adecuado. Y eso es trabajo precisamente que se entregó a esta línea de gestión administrativa. Y eso es muy importante para que el fiscal superterritorial y los fiscales superterritoriales se dediquen exclusivamente a lo que tienen que dedicarse, que es investigar. Y finalmente, Presidenta, y muchas gracias por la atención, es la necesidad de los equipos de apoyo, como le decía. Nosotros sí hemos planteado que idealmente, sabemos que es un ideal, cada fiscal adjunto pueda tener un abogado asistente, un abogado ayudante. Y esto lo planteamos mucho en las lógicas de las fiscalías unifiscalía o las fiscalías bifiscalía, en que se va el fiscal de vacaciones, le queda una licencia y hay un gran problema de que, bueno, quién se hace cargo. Y creemos que en esta fiscalía superterritorial, quizás con mayor énfasis, sea necesario también establecer esto o el concepto de los equipos mínimos de apoyo, para que efectivamente no todo radique en, o se diga, el fiscal es el único que sabe de la causa, el fiscal es el único que maneja la causa. No, que esto sea verdaderamente trabajo en equipo. Eso, Presidenta, muchas gracias. Por supuesto, quedamos a disposición de la comisión, de los senadores, y le agradezco nuevamente esta posibilidad de intervenir en la comisión. Muchas gracias, don Francisco. Iba a darle la palabra a los ministros. ¿Quiere hacer un comentario para poder darle la palabra a los senadores después? Por favor, muy bienvenido. Sí, muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, saludar a las senadoras presentes y al senador también. Yo creo que las exposiciones son muy importantes, son muy valiosas, se recogen varias de las cosas que plantean. Lo que sí yo creo que es relevante, y por esto son solo precisiones muy puntuales, que en parte de las exposiciones se hace una crítica a la reforma constitucional que ya está aprobada de una u otra manera. Entonces creo que hay que distinguir bastante que ya la reforma está aprobada y de una u otra manera esta ley tiene que perfilarse para que sea conforme a la Constitución. Y creo que eso, tanto en dos cuestiones que creo que son relevantes. Una es que tampoco confundir lo que está ocurriendo con el otro proyecto, que es el de fortalecimiento en materia de instrucciones particulares, versus la reforma de la Constitución, que está por el modelo que se hizo en la Constitución. El fiscal nacional designa, tal como dice la Constitución, a un fiscal supraterritorial y le puede entregar instrucciones particulares. Creo que son dos cosas distintas y me parece que es necesario distinguirlas, porque me parece que si se mezclan se puede enredar bastante la discusión. Y solo recordar que, claro, siempre se pueden tener más recursos, pero entre ambos proyectos son
más de 50.000 millones de pesos. El proyecto, tanto el de fortalecimiento como este son los proyectos más importantes de fortalecimiento del Ministerio Público que se hacen. Son más casi 1.000 funcionarios más entre fiscales y distintos tipos de profesionales que van a participar en el Ministerio Público. Por lo tanto, efectivamente uno siempre puede tener más, pero como saben los recursos del Estado son limitados y lo que está haciendo el gobierno en esto es un esfuerzo muy significativo y de hecho por eso ambos proyectos implican el fortalecimiento más grande que tiene el Ministerio Público en su historia. Eso, presidente. Gracias, ministro. ¿Algún senador o senadora Bensperger? Gracias, presidente. Solo comentario. Primero que nada, agradecer las 3 exposiciones. Las guardamos, ¿no es cierto?, las vamos a revisar. Y efectivamente, creo que hay cosas, algunas de sentido común que señalan, otras en que hay que darle una vuelta mayor y otras en que uno, de verdad, con lo que hemos visto hasta ahora, yo al menos no estoy de acuerdo. Comparto con el ministro que no hay que confundir el proyecto de fortalecimiento con lo que es la supraterritorial. Decir también que este proyecto de ley tiene que adecuarse a la reforma constitucional ya aprobada. Y finalmente, porque no voy a emitir mayor comentario mientras no revise y vuelva a revisar bien las presentaciones que se nos hicieron, no estoy de acuerdo con el comentario final, que también creo que lo hicieron los profesores, pero particularmente la Asociación de Fiscales, con que el cargo de fiscal supraterritorial sea llenado por concurso. Creo que es de la esencia que este fiscal supraterritorial sea de confianza del fiscal nacional. Si queremos que el sistema funcione, porque si no, podemos crear, y perdón la expresión, algunos reyecillos, ¿no es cierto?, que no quieran dedicarse efectivamente a la labor indicada, sino que a lucirse, a estar permanentemente en matinales, mirando este cargo como un previo paso a la Fiscalía Nacional. Y si una persona o un funcionario es de confianza, no se puede hablar de remoción, porque o mantiene la confianza o no tiene la confianza. La remoción es cuando hay funcionarios precisamente que ingresan a las plantas por concurso, por contrata, etcétera, y bueno, y ahí hay que someterse a los procedimientos que establece la Constitución, las leyes, no solamente las leyes particulares, sino que también las leyes generales en esta materia. Pero creo que esta Fiscalía Supraterritorial no resulta y no se entendería sin un fiscal supraterritorial de exclusiva confianza del fiscal nacional. Ahora, en cuanto a las críticas de que esto va a poner como primer fusible al fiscal nacional, hoy día el fiscal nacional, sin ninguna atribución, ya es el primer fusible. Todas las críticas, a lo mejor no legalmente, pero todas las críticas políticas, todo lo mal o bien que lo hace un fiscal regional, repercute en el fiscal nacional. Y para la ciudadanía, el fiscal nacional es el responsable. Entonces, no cambia mucho la historia. Ahora a lo mejor va a ser el primer fusible legalmente, va a tener una responsabilidad porque se le entregan también mayores atribuciones en fortalecimiento a entregar algunas medidas específicas a los fiscales regionales, ¿no es cierto?, para que haya una persecución penal adecuada, más que eso, para que sea o se vea o se enfrente de la misma manera en todas las fiscalías regionales y en la supraterritorial, porque quien va a estar dirigiendo esto va a ser un hombre de su confianza. Entonces, creo yo, vuelvo a decir, no me he metido de lleno aún, porque estamos recién en general, en el proyecto cómo viene de la Cámara, pero en términos generales, cómo salió la reforma constitucional de la supraterritorial que vimos acá, yo al menos estoy de acuerdo, Presidenta, y creo que el proyecto de ley debe seguir en ese sentido. Gracias. Gracias, senadora. Me han pedido la palabra el senador Araya, la senadora Núñez. También yo quisiera, les pido al tiro de autorización para prorrogar unos 5 minutos porque estamos al borde. Senador Araya. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a nuestro invitado.
Yo creo que al final del día, si bien es cierto, tiene mucha razón lo que plantea el profesor Duche, el profesor Riego y Fernando como presidente de la Asociación de Fiscales. Sigo pensando en algo que sostuve en la discusión del otro proyecto de ley de fortalecimiento. El problema es que la orgánica del Ministerio Público hoy día está agotada respecto a lo que es la realidad de la persecución penal. O sea, probablemente cuando se pensó la orgánica, y en esto el profesor Duche, el profesor Riego nos podrán iluminar, se pensó en un modelo donde en ese minuto el país estaba hablando mucho de regionalización y se pensó que este servicio nuevo podía ser un buen ejemplo de cómo regionalizar. Eso hoy día no sirve. Y claramente yo comparto lo que dice la senadora Bensper, que hoy día el fiscal nacional responde por lo que hacen y deja de hacer un fiscal en Putre, en Taltal, o el regional de la Oriente o de la Centro Norte. Entonces, que sea fusible o no hoy día el fiscal nacional, hoy día él tiene esa responsabilidad sin legalmente tener un mayor control de lo que está pasando. Yo comparto el tema de que probablemente esto que estamos proponiendo en la supraterritorial tímidamente empieza a ser un posible rediseño de cómo entendemos la fiscalía. Y en eso hay que empezar a abrirse, claro, porque aquí en la Asociación de Fiscales, su presidente Francisco Bravo propone con razón, claro, que si se va a remover o nombrar, que se escuche al Consejo Fiscal. Pero yo creo que para esa reducción del Consejo Fiscal, a mi juicio, requiere un rediseño de qué función tiene el Consejo Regional de Fiscales. O sea, va a seguir siendo, por ejemplo, cambiamos un modelo donde tenemos hoy día un fiscal nacional que tiene ciertas atribuciones administrativas, porque eso al final del día, en el grueso del fiscal nacional, a un modelo, entre comillas, colegiado, donde la Asociación de Fiscales, los fiscales regionales tienen, a través del Consejo de Fiscales, mayor poder en la toma de decisiones que la implementa que la dirige, que es el fiscal nacional, o avanzamos en un sistema donde el fiscal nacional efectivamente pueda tener un mayor control de la institución. Entonces, en eso, claro, cuando el funcionario es de confianza del jefe, no es de confianza de un órgano colegiado, porque ese no es el sentido de la Asociación de Fiscales. Lo mismo respecto a lo que plantea, por ejemplo, la Asociación de Fiscales respecto de la subrogación del fiscal nacional. O sea, yo entiendo, la lógica indica que el jefe superior del servicio podría designar a un funcionario de confianza y que reuniendo las condiciones sea el que lo subrogue legalmente en caso de ausencia. Entonces, claro, también aparece esta propuesta que es interesante por parte de la Asociación de Fiscales respecto del rol que debiera tener el Consejo, pero eso yo creo que es un rediseño mucho mayor. O sea, no podríamos empezar a hacer un rediseño donde al final del día empezamos, por decirlo así, un pegoteo de nuevas atribuciones del Consejo de Fiscales sin repensar qué es lo que queremos del Consejo de Fiscales. O sea, por ejemplo, yo no me cierro a que en el futuro la orgánica de la Fiscalía sea un órgano colegiado al que dirija la institución, pero con responsabilidades claras y que se implementen a través de un representante de ese Consejo Fiscal, que podrá ser, no sé, el fiscal nacional o una figura que se determine. Pero hoy día con el actual modelo, respecto de cómo está pensada la supraterritorial y la orgánica que tiene, me parece un poco complejo empezar a entregarle atribuciones, sobre todo al Consejo Fiscal, en un tema que probablemente va a ser altamente sensible. Ahora, comparto lo que han dicho los profesores y lo que dice la Asociación de Fiscales, de qué causas va a haber la Fiscalía Supraterritorial, es algo que hay que definir con mucho cuidado. El problema es que, claro, que probablemente a la luz del actual legislador uno puede decir, mira, ABC, pero mañana va a aparecer la causa D, entonces tiene que haber cierto grado de flexibilidad. El tema de la dotación de funcionarios es un tema que hemos discutido largamente con el antecesor del actual ministro y que probablemente vamos a discutir con el actual. Sabemos que efectivamente hay una sobrecarga de trabajo, sabemos que las dotaciones no son las mejores y que, claro, una pelea, el problema es que hay un marco presupuestario respecto al cual hay que ajustarse, si es al final del día el tema. Entonces, en eso, claro, compartimos lo que ustedes plantean respecto a la mayor carga de trabajo que va a haber, la necesidad de que probablemente la orgánica de la supraterritorial se parezca más a lo que va a ser una fiscalía regional, con un gerente que no está contemplado, será motivo de discusión, pero también entendemos, como se conversó con el ministro anterior y con el subsecretario, hay un marco presupuestario respecto al cual el Ejecutivo ya ha hecho un esfuerzo importante y habrá que ver si se puede hacer un esfuerzo un poco mayor a fin de poder complementar esta situación. Gracias, senadora Araya. Senadora Paulina Núñez. Gracias, presidenta. A ver, varias cosas. Y quiero partir por lo que señalaba recién el senador Araya respecto de cuál es la competencia o, en definitiva, qué delitos va a investigar, porque obviamente que estamos claros que acá dice crimen organizado, ¿cierto? Pero y delitos de alta complejidad, pero al final del día hemos visto, sobre todo últimamente, que a veces no depende solamente de la definición legal, sino que si un determinado hecho punible termina siendo de alta complejidad, ya sea por la exposición mediática, por las personas involucradas, eventualmente se podría en ese momento tomar la decisión de que se entienda dentro de esa competencia y por lo tanto que empiece a investigar y a abrir la puerta para que entonces cualquier cosa donde aparezca alguien más conocido, por decirlo de alguna forma, bueno, va a quedar radicado acá. Si eso es lo que vamos a decidir, bueno, a mí lo que me gustaría que quedara claro.
y que lo dejáramos entonces establecido desde ya en la ley y no por la temperatura del momento. Y por eso estoy de acuerdo con el profesor Duche cuando en la introducción plantea que hechos que requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación debió haber sido la definición básica del organismo. Yo creo que efectivamente cuando uno pretende crear dentro de un organismo, que no nos olvidemos, autónomo y jerarquizado, una nueva estructura, claro, vas a modificar el resto de la estructura, evidentemente, y por lo tanto en algún lado tienes que poner el rango, ¿no? Tienes que poner el límite. Entonces, a mí también, insisto, me gusta más, y ya que estamos recién recibiendo los comentarios y a los invitados, que sea que sea una cuestión territorial, ya que, insisto, estamos hablando de la Fiscalía Supraterritorial, sin perjuicio de que va a tener como competencia abocarse, ¿cierto?, al crimen organizado y a los delitos de alta complejidad. Bueno, fuera de eso, también respecto de las alertas que levanta, yo también creo que es muy importante entender que una cosa es la creación con todo lo que eso significa, en este caso de esta Fiscalía, y otra muy distinta es que el proyecto lo aprovechemos, y ahí por su intermedio me parece correcto el punto del ministro, para otras cuestiones dentro de lo que es Ministerio Público. O sea, o nos abocamos a esto, o vamos tomando nota para eventualmente asumir un nuevo proyecto o radicarlo en otros proyectos que estemos también legislando. Porque también veo que, a propósito del impacto interno dentro del Ministerio Público, podemos estar haciéndonos cargo de cuestiones que vayan más allá. Creo que para mantener un buen funcionamiento de nuestras instituciones, y lo digo a modo general, los contrapesos tienen que existir. Por lo tanto, si estamos creando una orgánica con más fuerza, por decirlo de alguna manera, me parece correcto, por ejemplo, y también tomo nota de la alerta por la cuestión de la remoción de los fiscales regionales por el incumplimiento de manera grave, evidentemente, reiterada, por supuesto, de las instrucciones a su vez que se le den o de las instrucciones generales, ¿cierto?, que se le den. Porque al final todas estas causas van a quedar radicadas en esta nueva fiscalía, donde es evidente el poder o el reforzamiento que le estamos dando al fiscal nacional, donde por supuesto quien va a dirigir esta fiscalía va a depender de él, es una persona de confianza, él a su vez va a nombrar a los adjuntos, entonces, bueno, al final del día, convengamos, va a terminar, ¿cierto?, en una sola cabeza, pero todavía van a quedar, y aquí es donde quiero marcar un punto, causas en los regionales, que de a poco van a tener que ir trasladándose al otro organismo, pero van a quedar causas en los regionales, y yo soy de las que creo, imagino que la mayoría acá también, que el poder, y entiéndanmelo también en el más amplio sentido de la palabra, no se cede, ni se delega, ni se entrega, ni etcétera. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que poner una buena definición, porque lo contrario, creo que se puede producir un problema entre aquellas causas que ya se están llevando a cabo, porque estamos hablando, insisto, de crimen organizado y de alta complejidad en las regiones, donde es cierto, y concuerdo por su intermedio, Presidenta, con la senadora Esberger, que el fiscal nacional hoy día responde por lo que hace y lo que no hace, pero también es cierto que a nivel regional los fiscales regionales hacen y deshacen, sobre todo comunicacionalmente. Entonces creo que es muy importante avanzar también y darle una mirada al contrapeso, y ahí, bueno, yo pongo ejemplo el tema de la remoción, por nombrar algo rápidamente. Así que nada, y creo que falta mucho todavía por ver. La definición organizacional me parece también que es importante, y tener en claro que yo no digo que no vayamos más allá de lo necesario para poder hacernos cargo de todos los temas, pero sí concentrarnos en esta nueva fiscalía, entendiendo que cuando uno modifica un organismo, una institución, obviamente, o crea algo nuevo, termina modificando el resto. En eso también creo que tenemos que tener un poquito de flexibilidad en el tema. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Yo, en honor al tiempo, digamos, obviamente no alcanzamos a dar todo el debate ahora. Quisiera pedirle, creo que nos queda el poder generar una nueva sesión para poder seguir comentando estas exposiciones, y en particular con los comentarios del Ejecutivo y del Ministerio. O sea, eso creo que debiéramos sugerírselo al presidente en rigor, digamos, de la comisión, para que lo pudiéramos hacer, puesto que no pudimos dar el debate con mayor tiempo, por la riqueza de las exposiciones también, quiero decirlo, ¿no? Pero solo quiero plantear que me parece importante, yo creo que no es un detalle, más allá de que haya una reforma constitucional, insisto que efectivamente no se puede olvidar, y esto
da lo mismo si lo calificamos de pie forzado o no, esto está ahí, por lo tanto hay que hacerlo. Pero tengo mis inquietudes en materia de lo que tiene que ver con las instrucciones generales y las instrucciones particulares. Yo sé que no se pueden confundir ambos planos de una cosa es fortalecimiento del Ministerio Público y otra supraterritorial, pero no es menos cierto que el debate se ha llevado a cabo con harta homologación y no por parte de nuestros expositores de hoy día, sino que lo digo también para que podamos hacernos cargo en la profundidad del debate, puesto que creo que precisamente hay situaciones que... O sea, yo de verdad no me atrevo a decir cómo viene el futuro, porque creo que estamos en situaciones bien complejas de país. Entonces, no sé si todo lo que hemos previsto hasta ahora ha sido suficiente elemento para el escenario. Siempre la cabeza de cualquier institución, porque lo haga bien o lo haga mal, un subalterno va a tener que responder, independiente si legalmente es, comillas, como se dijo acá, definido como el fusible. Pero lo que no es menos cierto es que uno no puede hacer que cada cabeza de institución, y más en esta materia, sea una persona a la cual yo mismo, por las definiciones institucionales, lo pongo en el foco de la presión y no del fusible, para que asuma tal o cual decisión, para que asuma tal cual orientación o para que se haga cargo o no se haga cargo de una investigación. Lo digo porque precisamente esas opiniones yo al menos las levanté como inquietudes en el marco de la discusión de fortalecimiento del Ministerio Público. Creo que yo respeto, digamos, los procesos y las mayorías y las minorías en materia del debate y las votaciones. Sé que en fortalecimiento fui opinión minoritaria, pero siento que hay que dar un debate más profundo que nos permita revisar esto en materia de, por lo menos, de quedar con las precisiones bien contenidas, porque si no, efectivamente podemos... no, como ya lo hicimos allá, no importa que lo hagamos acá. No sé si me explico. O sea, que no sea como tan baladí, digamos, la definición, o que es un mero marco de coherencia y en rigor pudiéramos estar mirando alguna situación con un poquito más de detalle. Insisto, esto no es para... estamos en las audiencias, no es un ámbito de votación en concreto, pero creo que aquí se levantan alertas relevantes, más allá, digamos, de que son procesos distintos y que hay que evaluarlo efectivamente cada uno en su justo mérito. Entonces, insisto nuevamente en poder pedirle al presidente formal de nuestra comisión, en rigor, digamos, al senador Durresti, que pudiéramos continuar el debate en una sesión más. No sé si hay también algún senador o senadora que quisiera también proponer algún otro invitado, si es que también ameritara, y que también se lo hiciera llegar a la Secretaría. Para terminar, la señora Ana María Morales, gerente de la División de Estudio del Ministerio Público, ha pedido la palabra. Sí, muchas gracias. Por su intermedio, señora presidenta, aquí a los representantes de las asociaciones y a los profesores invitados. Solo quiero hacer presente el sentido de urgencia de este proyecto. Para nosotros reviste la mayor, como señalé, urgencia al que este proyecto sea aprobado. Nosotros necesitamos estos recursos para efectos de la persecución del crimen organizado y alta complejidad, y entendemos que pueden existir dudas, de que pueden haber precisiones que son sin duda importantes de abordar, pero sí, a diferencia de lo que ocurre en fortalecimiento, los contornos están establecidos en la reforma constitucional. Por lo tanto, hay debates que sí se pueden dar y otros debates que tendrán que dejarse para otras ocasiones, precisamente porque los contornos vienen dados por el debate constitucional, que establece todo este nuevo régimen basado en la existencia tanto de instrucciones generales como instrucciones particulares a propósito de la Fiscalía Supraterritorial. Pero en ese mismo sentido, para nosotros es sumamente importante que este proyecto, tanto el de fortalecimiento como el de supraterritorial, pero especialmente esto, dado el escenario actual, que se pueda aprobar con la mayor urgencia, por favor, este proyecto, porque lo necesitamos para efectos del combate del crimen organizado y de los delitos de alta complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ana María. No lo hacemos con ningún ánimo de dilación, pero usted conoce también a nuestro presidente de comisión. Me conviene esperarlo, creo que es mejor. Por lo mismo, quiero finalmente solo agradecer a don Mauricio Duche, a don Cristian Riego, a la Asociación Nacional de Fiscales, también a las distintas federaciones de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público y, por cierto, a los representantes del Ministerio Público y al ministro la presencia en esta comisión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.